Gracias, poderoso Rey. Gracias por tu infinito amor e infinita misericordia, Padre, que tienes hacia cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria y hermosura, aleluya, sea para ti, mi Rey. Y en todo lugar, aleluya, con nosotros. Ahora sí, hermanos, vamos a entonar un canto de alabanza, exaltación a nuestro Abba Kadosh, aleluya. Vamos a invitarle a nuestro Rey, amén, que se levante de ese trono, amén, que nos bendiga en su grande amor y misericordia.
ahí donde Él está sentado en su trono. Vamos a decirle: levántate, Abba, levántate, mi Rey, y sea Él sobre nuestras vidas, sea Él sobre cada uno de nuestros hogares. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial con gran respeto, honor que Él se merece, amén, que se levante a favor de su pueblo, amén, porque nosotros confiamos en Él, nuestro corazón está confiado completamente en Él para toda nuestra vida hasta la eternidad, amén, aleluya. Vamos a decirle con esta hermosa alabanza que Él se levante, aleluya, a nuestro poderoso Rey. Todo el honor, toda la gloria que tú mereces, Abba bendito. Levántate, mi Rey. Levántate, Padre, a favor de tu pueblo. En cada necesidad, Padre, en cada petición que hay en tu corazón. Levántate. Los enemigos se alejen,
poderoso es. Él te gozará, cantará por ti, cantará de amor y te salvará. Hoy canción de regocijo, Israel con la alianza, con todo el corazón, hijo de Jerusalén. Roni, Mahasino, Hallelujah, Israel, simply blessing, what you're shining, what you're shining, what you're shining. Amén. Él se levanta por su pueblo, Él se levanta, aleluya, por amor, por misericordia, aleluya, con grande bondad y compasión sobre su pueblo, aleluya, Él se levanta. Así, hermanos, para dejar este lugar vamos a entonar este canto de Shabbat Shalom, amén. Reposo y paz sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, amén. Y vamos a entonar este canto con gran alegría porque debemos de estar alegres, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de estar alegres con nuestro Abba Kadosh en este día especial que Él ha dispuesto. Aleluya. Gloria a tu santo y bendito nombre, mi Rey. Gracias por este día. Gracias, aleluya. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Amén.
Vamos a adentrarnos a la enseñanza. El Eterno les bendiga grandemente en esta hora. Aleluya. Eterno les bendiga una vez más, hermanos, en esta tarde. Tuvimos ahí algunos problemitas al inicio tuvimos que cortar el video, por eso es de que tuvimos que reiniciar una vez más, pero aquí estamos para deleitarnos en su presencia, para glorificarle, para adorarle con todo nuestro corazón, pero también para aprender de su palabra, que es uno de los motivos especiales que el Eterno nos ha regalado este día de reposo, o bien cada vez que nos regala un día de reposo durante la semana. Vamos a continuar con el tema acerca del alma, pero estamos desarrollando el tema de las hormonas de la felicidad. Y a lo mejor nos podríamos preguntar, ¿qué tiene que ver las hormonas de felicidad con algo bíblico o con algo que está relacionado a la Biblia? Podemos decir que tiene mucha relación, porque en la Biblia encontramos la manera en cómo nuestro cuerpo puede producir las hormonas de manera correcta a como nuestro cuerpo lo necesita. La Biblia también nos enseña que no solamente depende de las cosas físicas, sino principalmente de las cosas espirituales que siempre traen un beneficio para nuestras vidas. La semana pasada habíamos iniciado con algunas de las hormonas de la felicidad y hablábamos acerca de lo que es la endorfina. Hablábamos que cada una de ellas se desarrolla en una parte de nuestro cerebro llamada hipotálamo. Ahora, una vez más, esto sonaría como algo médico y nos preguntaríamos qué relación tiene el hablar de esto a lo que la Biblia establece. La Biblia en Génesis dice que el Eterno nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y cuando Él creó a Adán y Eva, los formó de una manera que podemos decir perfecta, que lamentablemente con el paso de los tiempos, con el paso de los años, cada uno de nosotros tomamos la decisión de qué forma queremos que nuestro cuerpo se vaya desarrollando, de qué forma queremos que nuestro cuerpo vaya desarrollando, como es en este caso, las hormonas en relación a lo que es la felicidad. Pero también tenemos que tener muy presente y bien en cuenta que nuestra felicidad no depende de las personas físicas. A veces hemos tenido esa mala costumbre de que nuestra felicidad depende de una persona, depende del esposo, depende de la esposa, depende de los hijos. Nuestra felicidad debe de depender principalmente de aquel que hizo los cielos y la tierra, de Dios, de Yahweh, y después nuestra felicidad puede tener una cierta dependencia de nuestra familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, pero no puede ser una dependencia al 100%. ¿Por qué no puede ser una dependencia al 100% a alguien de nuestra familia? Porque entonces estaríamos cayendo en lo que es la idolatría, algo que Dios no quiere que nosotros hagamos, sino que solamente, como dice su palabra, amarle a Él sobre todas las cosas. Y de esa forma, Él nos va a ayudar a que nuestro cuerpo tenga un correcto desarrollo y no ser autodependientes de otras personas. Una de las principales funciones que tiene la hormona llamada endorfina es estimular las áreas del cerebro que son las que producen el placer. Ahora, ¿cuál es el propósito de ella? Que cuando hay un dolor físico en nuestra vida, sea un dolor físico, a través de la endorfina, ese dolor disminuye. Mayormente si hay un dolor emocional o sentimental, cuando se produce la endorfina, el dolor sentimental o emocional va a disminuir. Veíamos que hay algunas ayudas que podemos tener para que se produzca de las maneras correctas, y lo principalmente era sonreír. ¿De qué manera hay que sonreír? Siempre reír acerca del porvenir, sean cosas buenas, sean cosas malas, pero veíamos el ejemplo de Proverbios capítulo 2, verso 3. Los prudentes ven el problema venir, dice la Escritura, y se esconden, pero los ingenuos siguen y reciben el daño. Entonces, aquí tenemos que equilibrar nosotros y saber cuándo hay que sonreír o cuándo hay que ser prudentes. Si la Biblia nos habla en Proverbios 22, 3,
que hay momentos en que podemos sonreír, hay que hacerlo, pero siendo prudentes. Pero si vemos que viene el problema, lo que tenemos que hacer es resguardarnos para no ser afectados. De lo contrario, dice en el verso 3, los ingenuos siguen y reciben ese daño. Otra de las cosas importantes es cumplir objetivos. Si nos hemos puesto objetivos, hay que desarrollarlos, ya que el cumplimiento de ellos traen un bienestar, traen una estimulación a nuestras vidas, lo contrario a lo que es el incumplimiento. El incumplimiento lo que hace es traer la tristeza y lo que es la depresión sobre nuestras vidas. Veíamos que es correcto hacer ejercicio, pero no tomarlo como algo de idolatría, sino más bien ejercitarnos en la bondad, ejercitarnos en la misericordia, ejercitarnos en la amabilidad. Y veíamos dos ejemplos. Veíamos a Abraham cuando él tenía apenas 3 días de haberse hecho una circuncisión física. Él estaba a la puerta de su suca, de su casa, buscando la forma de encontrar una persona a quien él pudiera darle caridad o él pudiera mostrar la benevolencia, la amabilidad o la misericordia. ¿Por qué es bueno hacer todo esto? En Mateo capítulo 25, versos del 35 al 46, Yahshua dijo que va a haber ocasiones en que él se va a presentar a través de ciertas personas y que al hacerles un favor a ellos es como estárselo haciendo a él. Si les damos un vaso de agua, si les damos vestimenta, si les damos comida, si les damos hospitalidad en nuestros hogares, que todo eso lo veamos como si se lo estuviésemos haciendo a él, no viendo a qué persona se lo estamos haciendo. Otra de las cosas importantes para desarrollar lo que es la endorfina, la hormona de la felicidad, es escuchar música. Pero cada uno de nosotros alcanzamos a distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Por lo tanto, tenemos que distinguir qué tipo de música nos beneficia. Si la música que nos lleva a glorificar el nombre de Dios, la música que nos lleva a exaltar su nombre, como dice en el Salmo 19, en el verso 14, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón encuentren favor delante de tu presencia, oh Yahweh, mi roca, mi redentor. ¿Por qué? Porque si escuchamos música que induce al homicidio, que induce al suicidio, que induce a la fornicación, que induce al adulterio, que induce a cosas que son obras de la carne, no traen un beneficio, por lo tanto no produce una hormona de felicidad, sino vienen alteraciones en nuestro cuerpo que nos hacen hacer cosas que a lo mejor después nos vamos a arrepentir, pero ese después puede ser un demasiado tarde porque ya no podemos revertir las consecuencias que hemos logrado hacer a través de cada una de esas cosas que fueron como malas acciones. Otro consejo que podemos llevar para producir la hormona de felicidad llamada endorfina es leer por placer y meditar. No leer por imposición, sino deleitarnos, gozarnos, recrearnos en la lectura de su palabra, como dice en Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en ella medita de día y de noche. Ahora, ¿por qué es importante meditar en su palabra? Dice en Juan capítulo 5, verso 39, porque a nosotros os parece que en ella está la vida eterna. Pero también nos habla en Primera de Juan capítulo 1, verso 4, que una vez que la palabra del Eterno viene a ser en entendimiento a nosotros, ahí nosotros contamos con el gozo cumplido para nuestras vidas. La segunda hormona de felicidad es la serotonina. Y la serotonina es conocida como la hormona del bienestar, de la relajación, de la satisfacción y aquella que ayuda a aumentar la concentración y nos ayuda a mantener en buenos niveles lo que es la autoestima. Podríamos preguntarnos por qué a veces batallamos en la concentración. Hay un problema en lo que es la serotonina, tal vez por la alimentación o principalmente por nuestro estado emocional. Y nos quedamos conociendo lo que es la hormona llamada dopamina. La dopamina también es conocida como la hormona de la recompensa, la que nos motiva a desarrollar los patrones que trajeron una satisfacción a nuestras vidas y podamos desarrollarlo constantemente.
Ahora, ¿cómo se produce la dopamina, la hormona de la felicidad? Principalmente, tenemos que dormir de 7 a 8 horas. Las personas que duermen menos de 7 horas producen la hormona de la dopamina en exceso. Podríamos decir, eso es mucho mejor. Pero la verdad es que el llevar la dopamina a excesos perjudica a nuestro cuerpo. ¿De qué manera? Trayendo lo que es la tristeza, la ansiedad, la depresión, entre la mala, podríamos decir, la mala catalizar, o como lo llamaríamos también, la mala forma de controlar los sentimientos y las emociones. Ahora, aquí se llevaría un problema muy grande, hermano, muy grande, cuando la hormona llamada dopamina, que forma parte de la felicidad, no está en los niveles correctos. ¿Por qué hay un problema grande? Porque la hormona llamada dopamina, una de las cosas que también regula nuestra vida es los patrones de conducta. Y aquí nos vamos a centrar un poquito en lo que es la dopamina en relación a los patrones de conducta. La palabra conducta significa la manera de comportarse. Entonces, cada persona, según cómo se comporte, es la conducta de esa persona. ¿Qué es lo correcto hacer en relación a la conducta? Desarrollar los frutos del Espíritu Santo: el amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, que es uno de los más importantes. Y dice la Escritura, porque contra tales cosas no hay una ley establecida, sino que todo es llevado a través del Espíritu del Eterno. Lo contrario a cuando producimos las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, el chisme, las borracheras, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Son demasiadas obras que la carne puede producir dependiendo los patrones de conducta de cada uno de nosotros. En Primera de Juan, en el capítulo 3, el apóstol Juan, o el Shaliach, el enviado Juan, nos hace la distinción entre aquellos que son hijos del Eterno y aquellos que son hijos del adversario. Y es muy simple la distinción. Ahí dice en Primera de Juan, capítulo 3, aquellos que son hijos del Eterno le obedecen, pero aquellos que son hijos del adversario transgreden los mandamientos, es decir, no los cumplen. Y a lo mejor no los cumplen porque les es batalloso, porque es una imposición, porque a lo mejor pensamos que es maldición para nuestras vidas, lo que es totalmente contrario a lo que el Eterno ha establecido para cada uno de nosotros. Perdón. La palabra conducta viene de la palabra hebrea derek. La palabra conducta viene de la palabra hebrea derek. Y la palabra derek, con K al final, perdón, derek, con K al final. Esta palabra, que en hebreo es conducta, es aquello mediante lo cual cada uno de nosotros tomamos la decisión de hacer en nuestra vida una casa para una buena conducta o para una mala conducta en nuestras vidas. ¿Cómo distinguimos una buena conducta? Decíamos ahorita, mediante los frutos del Espíritu. ¿Cómo vemos una mala conducta en una persona? Mediante las obras de la carne, que es lo contrario al Espíritu. Ahora en Romanos, Saulo de Tarso, llamado Pablo, dice, hay una contienda, hay un pleito entre el cuerpo, es decir, entre la carne y el Espíritu. El Espíritu está dispuesto, dice, pero la carne se opone. ¿A qué se opone? A dar los frutos del Espíritu. La carne se opone a dar esos frutos para dar las obras que son contrarias a la palabra, y entonces los patrones de conducta de la persona vienen a niveles bajos. Mientras que ir a los frutos del Espíritu nos lleva a niveles espirituales altos
que nos hacen discernir las cosas espirituales sobre nuestras vidas. Ahora, con el avance tecnológico o avances científicos, se ha demostrado que en los niños puede haber trastornos de conducta, los cuales pueden ser definidos desde la infancia mediante el comportamiento antisocial. Si uno de nuestros hijos o un niño que nosotros conocemos, sus patrones de conducta son antisociales, es decir, no saben mantener una relación social con otras personas, nos está hablando de que hay un trastorno de conducta, empezando lo que son los niños. Ahora, esto se puede originar desde lo que es el vientre de la mamá, desde lo que es la niñez, y todo esto lo podemos identificar a través de 4 patrones. 4 patrones que nos ayudan a identificar un trastorno de conducta. El primero es la irresponsabilidad. Desde niños van creciendo con ese mal hábito de la irresponsabilidad. Lo toman como algo que no es necesario, pero realmente es algo que se necesita para nuestras vidas. Ese es el primero. El número 2 es la ausencia escolar. ¿Qué es la ausencia escolar? Cuando el niño no le gusta ir a la escuela. Cuando el niño dice, es que no me gusta, yo no quiero estudiar. Hay algunos que dicen, pues ¿quién inventó la escuela? Preguntas que se hacen a los niños. Pero eso son pautas, son señales que nos ayudan a identificar cuando un niño tiene un trastorno de conducta. Y ahorita vamos a avanzar un poquito más a eso, porque esto tiene mucho que ver con lo que es la dopamina para producir felicidad en nuestras vidas, tanto en lo físico como en nuestra vida espiritual. Número 3 es la violación de derechos ajenos. El no respetar los derechos que tienen otros niños cuando solamente ese niño quiere que se haga su voluntad y sin importar que se está haciendo de primera mano, por llamarlo así, lo que un primer niño tomó como decisión. Viene este niño con trastorno de conducta y dice, a mí no me interesa lo que está haciendo, yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. Y número 4, hay agresividad física, es decir, golpes. Ahora, el trastorno de conducta es la alteración de comportamiento lo que con el paso del tiempo se le puede llamar como un trastorno bipolar. De ser un trastorno de conducta puede pasar a un trastorno bipolar. ¿Qué es un trastorno bipolar? Los cambios emocionales constantes. Ahorita está alegre, 5 minutos está enojado, 5 minutos está triste, 5 minutos y una vez más está alegre. Son cambios emocionales constantes, a lo cual se le llama trastorno bipolar. Ahora, ¿cómo podemos ver o identificar un trastorno bipolar en una persona? Haciéndonos 4 preguntas. La primera es, ¿se ha sentido alguna vez feliz y con energía y otras veces completamente deprimido y triste? La número 2, los estados de ánimo duran más de una semana. Los estados de ánimo duran más de una semana, es decir, en una semana, vamos a suponer, hay 5 estados de ánimos constantes que han estado cambiando entre los días. Número 3, los estados de ánimo le han causado problemas en el trabajo, la escuela o en el hogar. Y número 4, le ha sido difícil conciliar o concentrarse. La conciliación es el pedir perdón o el poder dormir bien.
Pero juntamente con esto va de la mano lo que es la concentración. Ahora, si hay una respuesta a estas 4 preguntas, estamos hablando de que la persona tiene un trastorno bipolar. Y por tener un trastorno bipolar, la dopamina, llamada la hormona de la felicidad, no se desarrolla en los niveles correctos. Por eso es que la persona se encuentra en constantes cambios emocionales, sentimentales. Ahora, cambia constantemente, de manera drástica, en lo que es el humor. Y esto normalmente se puede presentar en personas que gocen de una salud excelente. No se presenta en alguien que diga tiene un antecedente de enfermedad de manera personal, o padece de esto, padece de aquello. No, la persona puede estar completamente en un estado de salud correcto, excelente. Y no significa que no pueda estar propenso a lo que es un trastorno bipolar. En este trastorno bipolar se experimentan mucho los cambios emocionales. Se siente feliz, se siente animado, pero hay otras ocasiones en que se siente triste o se siente deprimido. Se siente poco activo y a lo mejor todo está relacionado a lo que es la tristeza. Ahora, por el hecho de que haya tristeza, no podemos decir que una persona tiene trastorno bipolar. ¿Por qué no podemos determinarlo de esa manera? Porque dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 7, en el verso 10. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, que hay dos tipos de tristeza. Dice en el verso 10, porque la tristeza que es conforme a las cosas de Dios, a las cosas de Yahweh, nos lleva a la teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? Nos lleva a volvernos a Dios. Nos lleva a rectificar nuestro camino, movernos de un camino equivocado y volvernos a Yahweh, volvernos a Dios y a la salvación, de la cual dice en el verso 10, no hay de qué arrepentirnos. Pero la tristeza del mundo, dice en el verso 10, produce muerte. Entonces, aquí vemos que hay 2 tipos de tristeza. Dependiendo del tipo de tristeza que tengamos, podemos estar hablando de un trastorno bipolar. Si la persona tiene una tristeza que le produce arrepentimiento, que ha meditado, ha reflexionado, ha entendido que necesita volverse a Dios, no es un trastorno bipolar. Eso se produce en nuestro espíritu para que nuestra alma tenga una reacción y nuestra alma tome la decisión de decir, es necesario retornarnos a Dios. Pero cuando la tristeza nos lleva a querer cometer homicidio o suicidio, es una tristeza terrenal que no nos produce arrepentimiento, sino produce una muerte, sea física o sea una muerte espiritual. Ahora, la tristeza también puede ser definida como la ansiedad, la congoja y la depresión. Y todo esto está relacionado a lo que son sentimientos, ansiedad, congoja o depresión. La palabra tristeza proviene del hebreo tugaj, T-U, G de gato, A-H, tugaj. Y cuando hay tristeza, esta palabra tugaj nos habla de estar vacíos. Ahora, ¿en qué tipo de tristeza? En la del mundo. Porque la tristeza que el Eterno trae a nuestras vidas siempre va a ser con el propósito de rectificar nuestro camino, ya que el objetivo de esa tristeza es darnos a conocer que lo que estamos haciendo es equivocado y no es correcto ante los ojos de Dios.
Ahora, cuando la tristeza es terrenal, produce un vacío. Y ese vacío produce inconstantes cambios en nuestros caminos, que la Biblia lo llama diferente, ser inconstantes en todos nuestros caminos. Ahora, ¿qué podemos hacer para eliminar la tristeza terrenal? Hacer una introversión personal, examinarnos, escudriñarnos, meditar el tipo y la calidad de vida que estamos llevando, para que a través de eso sepamos identificar si la tristeza que tenemos es producida por Dios para corregirnos o es producida en el mundo para causarnos la muerte. Si ya estamos muertos espiritualmente, ¿qué otra muerte va a venir? La física. Ahora dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, porque tenemos nuestro camino por la fe, no por la vista. O dice Reina Valera, porque no andamos por vista, sino por fe. Pero en esta versión de la Restauración del Nombre Verdadero, dice, porque tenemos nuestro camino por la emuná, no por la vista, es decir, por el creer, por el confiar y por el obedecer. Ahora, los trastornos bipolares con cambios exagerados afectan la conducta, afectan los pensamientos, afectan los sentimientos y afectan la salud. Lo voy a repetir una vez más. Los trastornos bipolares con cambios exagerados afecta la conducta, los pensamientos, los sentimientos y afecta la salud. ¿Qué debemos de hacer? Ayudarle a nuestro cuerpo a producir la dopamina, la hormona de la felicidad, para combatir la depresión, el trastorno bipolar, las emociones y sentimientos mal conducidos. Y esta ayuda la podemos hacer de dos maneras. La primera es una correcta alimentación que nos ayude a producir correctos niveles de dopamina. Y número dos, el buscar una relación con Dios, el buscar una cercanía con Él, para que a través de su presencia en nuestras vidas, tanto el trastorno bipolar, las emociones, los sentimientos, la conducta, no sean mal conducidos, sino sean conducidos de una manera correcta. Ahora, bíblicamente, ¿cómo es conocido el trastorno bipolar? Bíblicamente, en Santiago capítulo 1, versos del 5 al 8. Santiago capítulo 1, versos del 5 al 8, nos dice cómo combatir el trastorno bipolar. Y lo voy a leer, dice: una persona que es inconstante en sus caminos. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Yahweh en el nombre de Yahshua, quien da a todos los hombres abundantemente y sin reprochar, y le será concedida. Pero quien pida, pídala con emuná, creyendo, confiando y obedeciendo, no dudando en nada, absolutamente, porque el que oscila es semejante a una ola del mar, que es impulsada con el viento y sacudida una vez más. Pues que no piense ese hombre que él recibirá cosa alguna de Yahweh.
Ahora, lo que habla Santiago en el capítulo 1, versos del 5 al 8, es muy claro, hermanos. La persona que tenga falta de sabiduría de parte de Dios, de parte de Yahweh, dice, pídala en el nombre de Yahshua, pero no dude. Pídala en el nombre de Yahshua, no dude y tenga la seguridad de que la va a recibir de manera abundante, sin que el Eterno le reproche el por qué no se lo había pedido, por qué no la había utilizado. Al contrario, dice en Santiago, porque el que está oscilando, es decir, como que jugando, hoy sí, mañana no. Porque el que está oscilando va a ser semejante a una ola del mar. ¿Cómo a una ola del mar? Es llevada de un lugar para otro sin ninguna dirección y por lo tanto esa persona va a ser inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto, hermanos? Que la persona de doble ánimo, la persona con trastorno bipolar, nunca va a recibir nada de parte de Dios. Dice en Santiago, pues que no piense ese hombre que él recibirá alguna cosa de Yahweh. Ahora dice en el verso 8, porque un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hablamos del trastorno bipolar. Ahorita está alegre. A los 5 minutos está triste. A los 5 minutos está enojado. A los otros 5 minutos ya está alegre otra vez. ¿Qué tiene esa persona? ¿Tiene un trastorno de conducta? No. Avanzó algo más grave. Lo que se llama trastorno bipolar. Ahora, científicamente se le llama de esa manera. Trastorno bipolar. Bíblicamente se le llama una persona de doble ánimo, la cual siempre es inconstante. Pero de una forma más fuerte, es una persona con principios de esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Cuando la persona duda quién es. Cuando la persona dice, ¿quién soy yo? Ah, yo soy fulanito de tal. Ah, yo soy tal persona. No, yo soy tal persona. No, pero tú te llamas así. No, pero yo me llamo Asá. No, pero es que yo soy tal cosa. En una ocasión me tocó ver a una persona que me decía, yo soy Cristóbal Colón y yo soy tal luchador. No, yo no soy el luchador, yo soy ahorita Cristóbal Colón. No, yo no soy Cristóbal Colón, ahorita soy el luchador. Ese es un trastorno bipolar. Pero ese trastorno bipolar lo lleva a una esquizofrenia. La esquizofrenia es una doble apariencia. Ahorita es alguien y más tarde es otra persona. El hablar de una esquizofrenia, el hablar de un trastorno bipolar, estamos hablando de una posesión de demonios, no una perturbación espiritual. Una posesión de demonios. ¿Qué es una posesión de demonios? Que en el cuerpo de la persona, quienes están habitando, quienes están controlando y están manipulando a esa persona, son demonios. Ahora, para que haya una esquizofrenia, se llega a los grados de las legiones. Y una legión se comprende de 6,000 a 12,000 demonios en una persona. Imaginen el estado emocional de esa persona, totalmente en cambios constantes, bruscos de conducta y de emociones y de sentimientos, de apariencias diferentes, de personalidades diferentes. Por eso la persona que tiene el trastorno bipolar y avanza a una esquizofrenia, comienza a preguntar, yo no soy fulanito de tal, yo soy tal persona. No es, no podríamos decir, no cree que es tal persona con el nombre que tiene, sino cree que es alguien diferente a quien no es, pero ya está actuando lo que es el trastorno bipolar. Ahora, una persona con trastorno bipolar se puede identificar cuando hoy sí tiene la disposición de obedecer los mandamientos, pero más tarde dice, no, ya no. Al día siguiente dice, no, ya no. No, mejor sí quiero guardar los mandamientos. No, mejor ya no los quiero guardar.
No, es que sí quiero guardarlos, pero mejor no quiero. Es un trastorno bipolar. Es una persona de doble ánimo. Es una persona inconstante en sus caminos. Es una persona propensa a la esquizofrenia, a una posesión demoníaca, a una posesión de demonios sobre esa persona. ¿Qué tenemos que hacer para combatir el doble ánimo? ¿Qué hacer para combatir el trastorno bipolar, el constante cambio de emociones, sentimientos? Dice en Santiago capítulo 1, verso 17, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Yahweh en el nombre de Yahshua y Él se la va a dar. Si ustedes y yo examinamos nuestras vidas y nos damos cuenta que tenemos trastornos bipolares, ¿qué es lo que debemos de hacer? Clamar al Eterno y decirle: Padre, dame de tu sabiduría, porque la sabiduría de esta tierra no me está beneficiando, sino al contrario, está perjudicando mi vida física, emocional y sentimental. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros pedimos la sabiduría de parte del Eterno? Dice en Santiago: pídala en el nombre de Yahshua, quien da a los hombres abundantemente. ¿Cómo quiere Dios darnos esa sabiduría de Él? En abundancia, no poquito, en abundancia. Y nos da una exhortación, una consolación diciendo que la va a recibir sin reproche. Te equivocaste en esto, cometiste estos errores, no hay problema. No hay un reproche de parte del Eterno. El Eterno lo que quiere hacer es darnos de su sabiduría, rectificar nuestros caminos, quitar la bipolaridad de nuestras vidas y ser una persona de un solo ánimo, no inconstantes en todos nuestros caminos. Ahora, no podemos decir que el trastorno bipolar proviene del Eterno. No podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir que proviene del Eterno? Porque en Santiago capítulo 1, verso 17 dice que solamente de Él proviene todo lo bueno, todo don perfecto, porque Él es el que hizo las lumbreras celestiales. Con Él no hay variación ni oscuridad causada por los cambios. Es decir, no hay bipolaridad. El Eterno es uno, hermanos. Dice en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh nuestro Creador, Yahweh uno es. Ahora, ¿por qué una persona puede padecer de este tipo de trastorno? ¿Por qué una persona puede padecer este tipo de trastorno? En primer lugar, por el tipo de sabiduría que está utilizando. Una persona que no está utilizando la sabiduría que proviene de lo alto, siempre va a ser inconstante en sus caminos. Una persona que está usando la sabiduría terrenal, siempre va a ser una persona bipolar. Ahora, ¿cómo se describe en la Biblia la sabiduría de lo alto? Santiago la describe diciendo, primeramente es perfecta, después es llena de paz, es amable, está lista para obedecer, llena de misericordia, de buenos frutos, obviamente los frutos del Espíritu Santo, sin parcialidad y sin hipocresía. Ahora, ¿qué es la hipocresía, hermanos? ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es el trastorno bipolar. Aparentar ser una cosa cuando no somos. Aparentar ser una persona cuando realmente somos otra. Demostrar a la sociedad que soy alguien, pero realmente soy alguien diferente. Ese es un trastorno bipolar. El que nos guste demostrar, fingir alguien que no somos. Tener un doblez. ¿Qué es un doblez? En un momento soy de una forma. En otro momento voy a cambiar y voy a ser diferente. Esto lo vemos en Santiago capítulo 3, en el verso 16. Ahora, ¿cómo se describe la sabiduría terrenal? Dice en Santiago capítulo 3, versos del 13 al 15. Pero si tienes celos amargos, número 1. Si tienes celos amargos, número 2. Si tiene una ambición personal en su corazón. Número 3. Es arrogante.
Número 4, miente contra la verdad. Dice en el verso 14, esta sabiduría no es de la que proviene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La persona con trastorno bipolar, la persona inconstante en todos sus caminos, la persona de doble ánimo, ¿qué tipo de sabiduría están utilizando? Terrenal, animal y diabólica. Eso significa que el gobierno sobre su vida no está en el Espíritu Santo, sino está en el príncipe de este mundo. Porque continúa diciendo en el verso 15, porque donde hay celos, conflictos, hay confusión y toda obra mala. Lo voy a repetir una vez más. Porque donde hay celos, conflictos, hay confusión y toda obra mala. ¿Cuándo va a haber esto, hermanos? Cuando la sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Ahora, esto es para hacer una introspección en nuestra vida, hacer una autoanulación, hacer una escudriñarnos nosotros mismos. Si ustedes y yo vemos que la sabiduría que estamos utilizando no viene de lo alto, hay que hacer un freno, hay que frenarnos, hay que detenernos, hay que corregirnos, hay que corregir nuestro caminar. Porque la sabiduría que proviene de lo alto no está de la mano con la sabiduría terrenal. Ahora, para eliminar de nuestra vida lo bipolar, cuando ya se tiene un trastorno bipolar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que practicar una liberación espiritual. La persona tiene que ser liberada espiritualmente, porque ya no es ayuda con medicamentos. Ya no es ayuda con psicólogos, ya no es ayuda con psiquiatras, ya no es ayuda internando a una persona en un centro psiquiátrico. Si la persona se le recetan medicamentos para sobrellevar la bipolaridad, lo único que se va a lograr es establecerlo. Es lo único, mantenerlo, llevarlo por un momento, pero siempre va a estar esclavizado a un medicamento. Cuando la persona realmente va a estar libre del trastorno bipolar, cuando se hace una liberación espiritual. Ahora, una liberación espiritual no se practica nomás porque sí. No podemos permitir que cualquier persona nos haga una liberación en cualquier momento, porque si no necesitamos la liberación espiritual, nos puede perjudicar. Si necesitamos la liberación espiritual, nos puede beneficiar. Pero también es importante saber nosotros quién va a practicar la liberación en nuestras vidas. Si es una persona que tenga los frutos del Espíritu Santo, si es una persona que tiene frutos dignos de arrepentimiento, si es una persona que está utilizando la sabiduría de lo alto, si la persona no la conocemos, si la persona no sabemos qué tipo de frutos está produciendo o está produciendo las obras de la carne, ¿qué es lo mejor con mayor inteligencia que tenemos que tomar por decisión? Detenernos y no permitir que esa persona haga imposición de manos sobre nuestras vidas a la ligera y practicarnos una liberación. Por eso la Escritura, cuando Saulo, llamado Pablo, le habla a Timoteo, le dice, ten cuidado con la imposición de manos. ¿Por qué hay que tener cuidado con la imposición de manos? Porque al imponer manos, o hay una transferencia a la persona, o la persona hace una transferencia a nuestras vidas. Si la persona está en un trastorno bipolar y mantenemos una vida de santidad, mantenemos una vida de obediencia, al momento de imponer las manos, obviamente no va a ser transferible en lo de él, sino transferimos lo nuestro por lo espiritual. Pero si la persona no está preparada y realmente no necesitábamos la liberación, la transferencia que nos haga esa persona de manera espiritual nos puede perjudicar demasiado. Por eso no es tan fácil el pedir una liberación espiritual. Por eso no es tan fácil que acudamos a un lugar e inmediatamente nos digan, necesitas una liberación espiritual.
para llevar una liberación espiritual, primero se tiene que canalizar a la persona. Se tiene que platicar con la persona. Se tiene que conocer ciertos antecedentes y en base a eso se puede determinar si la persona necesita una liberación espiritual o la persona necesita una administración diferente. No para que sea libre de algo que le hemos llamado como algo espiritual. Ahora, suponiendo que estamos en el caso espiritual, ¿cómo empieza la perturbación espiritual? Primero, inicia el trastorno bipolar. Inicia mediante una perturbación espiritual. Nos perturban las emociones, nos perturban los sentimientos y nos perturban los pensamientos, pero eso es de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque es una perturbación espiritual. El adversario está lanzando dardos de fuego. Los demonios, que Yahshua reprenda todo eso, están lanzando los dardos de fuego para que al atinarle, por llamarlo de una manera, ellos tomen el derecho legal en nuestras vidas, habiéndolo iniciado mediante una perturbación espiritual, para después llevar a la persona a una posesión espiritual. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, que tenemos que estar bien conscientes. No podemos ser personas hipocondriacas. ¿Qué es una persona hipocondriaca? Aquella que dice, sí es cierto, a lo mejor yo tengo eso. No, yo tengo esto otro. No, yo tengo ahora aquello. No, yo tengo ahora esto. No. Lo que dice el hermano lo tengo yo. Es más, lo que dijo ya lo estoy sintiendo. Esa es una persona hipocondriaca, que no tiene absolutamente nada, pero le gusta llamar a esas cosas para sentirlas en su cuerpo. ¿Y los riesgos cuáles son? Ya no es una perturbación espiritual. Se va a llegar a una posesión de demonios. Y cuando la persona está bajo una posesión de demonios, es una persona que ya no está bajo el gobierno del Espíritu de Yahweh, sino bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Y entonces ahora sí, a la persona se le tiene que hacer una liberación espiritual para que quede libre completamente de esa situación. Pero una vez más lo repito, el hecho de hablar de este tema no significa que tengamos los síntomas. El hecho de hablar de lo que es la bipolaridad no significa que todos seamos bipolares. El hipocondriaco, conforme avancemos el tema, va a decir, ese soy yo. Mientras que la persona diligente lo que va a hacer es meditarlo, lo va a analizar. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, hermanos, es no basarnos en nuestra propia opinión. ¿Qué debemos de hacer, Padre? Ante tu presencia no hay nada oculto. Si en mi vida hoy hay un trastorno bipolar, no dudo que tú me lo vas a hacer conocer. No dudo que tú lo vas a permitir que se le revele a una persona para que me puedan ofrecer una ayuda. Pero no podemos vivir, hermanos, estarnos añadiendo cosas que no tenemos. Ahora, ¿el Eterno quiere que estemos en un trastorno bipolar? Nunca lo va a querer. Cuando la persona está en un trastorno bipolar, es por varias razones, pero la principal es porque la persona sí quiere estar en un trastorno bipolar. Ahora, ¿qué hay que hacer para salir de un trastorno bipolar? Número 1, vamos a ver 4 pasos para salir de un trastorno bipolar, en el caso de que estemos. Entonces, que si una persona hipocondríaca necesita una liberación. Una persona hipocondríaca es una persona que no sabe, digamos, regular sentimientos y emociones. No necesita una liberación, porque es una perturbación espiritual cuando la persona es hipocondríaca. Pero cuando la persona ya es bipolar, sí necesita una liberación espiritual. ¿Amén? Nivel, ¿verdad? Así es.
¿Cómo empieza esto? El hipocondríaco está siendo perturbado espiritualmente constantemente. Tienes esto, tienes esto, tienes esto. No, ya no tienes esto porque ahora tienes esto. Ah, mira que te duele acá. No, ahora te duele en esta parte. No, ahora te duele aquí porque tienes esto. Todas esas voces nunca provienen del Espíritu de Yahweh. Nunca provienen de sus ángeles. Nunca va a provenir de Yahshua. Son perturbaciones espirituales de demonios del adversario, como atinándole. Y si en una de esas dice, le atinamos aquí, ¿qué pasó? Hay una puerta espiritual. El hipocondríaco se lo creyó, abrió la puerta espiritual, entra un demonio, entra otro demonio, entra otro demonio, ¿y a qué se ha llegado? A una posesión de demonios. El hipocondríaco empezó con una perturbación espiritual. El de la posesión demoníaca, de doble ánimo, bipolar, necesita una liberación. ¿Qué es una liberación? Que aquello que entró, que nunca debió haber entrado, necesita ser quitado. Ahora, ¿cuándo van a entrar los demonios en una persona? Cuando la persona les abra la puerta. Cuando la persona tome la decisión de decir, sí, yo tengo esto. Ah, no, ya no lo tengo. Ah, sí, ahora tengo esto otro. No, ya no tengo eso, porque ahora tengo esto. Y viene otro demonio y dice, no, fíjate que ya no tienes eso porque ahora tienes esto. Ah, sí, cierto, ahora tengo esto. Y el otro viene y dice, no, ya no tienes eso porque ahora es esto. La persona va abriendo puerta espiritual, poquito a poquito, poquito a poquito. Y de haber sido una perturbación espiritual, pasó a una posesión demoníaca. Ya no están afuera, ahora están adentro. Ahora, suponiendo que la persona tiene un trastorno bipolar, ¿qué se tiene que hacer? 4 cosas. Estas 4 cosas están relacionadas al quebrantamiento de maldiciones generacionales. Porque principalmente la bipolaridad viene por herencia genética, principalmente. Si alguien en nuestra ascendencia tuvo problemas de bipolaridad, hay un cierto porcentaje, ojo, para el que está en Yahshua, es un porcentaje muy mínimo. Para el que no está en Yahshua, es un porcentaje muy alto de que vaya a tener un trastorno bipolar. Lo voy a repetir una vez más, hermano. La persona que está en Yahshua y tiene antecedentes de un familiar con trastorno bipolar, pero está en Yahshua, ese hermano, tiene un porcentaje muy mínimo de un trastorno bipolar. La persona que no está en Yahshua tiene un porcentaje muy alto de padecer un trastorno bipolar. Ahora dijimos 4 cosas para quebrantar maldiciones generacionales. ¿Qué es una maldición generacional? Que viene arrastrándose por causa de la iniquidad, por causa del pecado. Número 1, debemos de reconocer y aceptar el error o los errores cometidos, generando en nuestra vida un sentido de responsabilidad para no ser reincidente. Una vez más, reconocer y aceptar el error o los errores que se han cometido, generando un sentido de responsabilidad para ya no ser reincidente en esos mismos errores. Número 2, tenemos que hacer teshuvá, retornarnos a Yahweh, arrepentirnos de manera genuina hasta la 4ª generación. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 y 10. Dice el Eterno:
porque yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es aborrecer a Yahweh? El no obedecer sus mandamientos. Si en mi caso, que el Eterno no lo permita, le aborrezco, ¿qué va a pasar? Yo soy la primera generación. Mis hijos son la segunda generación. Mis nietos son la tercera generación. Mis bisnietos son la cuarta generación. El problema es que esa maldición generacional se pasa hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero si en la tercera generación se siguió aborreciendo al Eterno como la primera, se sigue transfiriendo las maldiciones generacionales hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, ya no va a ser solamente hasta la cuarta, sino que se brinca hasta otra cuarta y va avanzando y va avanzando y va avanzando hasta que un valiente se levanta y hace el quebrantamiento de maldiciones generacionales. Por eso nosotros en nuestra oración, y ahorita lo vamos a hacer, Padre, en el nombre de Yahshua yo quebranto maldiciones generacionales hasta mi tercera y cuarta generación. Te pido perdón por mis ascendentes que te aborrecieron. Ese es el 2. Número 3. Tenemos que hacer una confesión de pecados. Ahora, ¿por qué es importante la confesión de pecados? Porque en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la Escritura que Yahweh es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando hay sinceridad. Ahora, no sabemos cómo hacer una confesión de pecados. La Biblia nos muestra 2 ejemplos y están excelentes, hermano. El primero es en Daniel capítulo 9, versos del 4 al 19. Daniel capítulo 9, versos del 4 al 19. Y el segundo ejemplo está en Esdras capítulo 9, versos del 6 al 15. Eso es para confesión de pecados. Y número 4, y este es uno de los más importantes: saber perdonar y pedir perdón. Saber perdonar y pedir perdón. ¿Por qué es importante saber perdonar y pedir perdón? En Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13, dice que es importante perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros. Amén, aleluya. Ahora, lo repito una vez más, los 4 pasos que debemos de hacer para quebrantar maldiciones generacionales. Número 1, reconocer y aceptar el error o los errores con un sentido de responsabilidad para no reincidir. Número 2, tenemos que hacer un arrepentimiento genuino, un retorno genuino al Eterno, haciéndolo hasta la cuarta generación. Número 3, la confesión de pecados. Y número 4, saber perdonar y pedir perdón. Ahora, terminamos con esto, hermanos. Proverbios capítulo 26, verso 2. Proverbios capítulo 26, verso 2. Dice el verso 2: como el gorrión en su hogar y la golondrina en su vuelo, así las maldiciones no vendrán sin causa. Es decir, cualquier maldición que tengamos fue motivada. Nunca podemos decir es que me maldijeron sin que hubiera un motivo. Siempre tiene que haber un motivo para que tengamos una maldición. Si no damos un motivo, si no damos una razón, no somos maldecidos. Porque la Biblia dice bien claro que el Eterno le dijo a Abraham: los que te bendigan serán benditos y los que te maldijeren serán maldecidos. Pero no era Abraham el que se iba a encargar de maldecir.
era la misma persona que a través de la confesión de su boca se estaba atando sus palabras para una bendición o para una maldición. Ahora, vamos a hacer una oración, hermanos. Y yo les pido que levanten sus manos, por favor, y ustedes repitan conmigo. Pero, antes de empezar, tengamos fe, creamos, obedezcamos, confiemos en el Eterno, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que Él nos va a escuchar desde los cielos, y que al hacer Él eso, si hay maldiciones generacionales en nuestras vidas, creamos en el nombre de Yahshua que serán quebrantadas completamente y que no volverán a tener parte y suerte en nuestras vidas. Otra cosa, si estamos en duda de que podemos tener un trastorno bipolar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Santiago dice, pidamos a Yahweh sabiduría. En el nombre de Yahshua, Él la dará de manera abundante, sin ningún reproche. Porque al nosotros tener la sabiduría de lo alto, vencemos el trastorno bipolar, vencemos el trastorno de conducta, vencemos la esquizofrenia. Aunque en el caso de la esquizofrenia se tiene que hacer una liberación espiritual. Como decíamos ahorita, el hipocondríaco no necesita una liberación espiritual. El hipocondríaco necesita tomar el espíritu de valentía, de amor, de poder y de dominio propio. Y el hipocondríaco se deja de alimentar los pensamientos y se deja de adjudicarse cosas que en ningún momento tiene sobre su vida. Vamos a orar. Ustedes repiten conmigo. Padre Celestial, en esta noche yo reconozco mis errores. Me arrepiento de ellos. Te pido perdón. Te ruego que me des sabiduría de lo alto para poder vencer cualquier perturbación espiritual en mi vida. Padre eterno, en el nombre de Yahshua, yo creo que por el poder de su palabra son quebrantadas las maldiciones generacionales en mi vida hasta la tercera y cuarta generación. En esta noche yo te confieso todos mis pecados. Reconozco que te he fallado y me avergüenzo. Yo necesito de tu perdón, pero también necesito que me des valentía para perdonar y pedir perdón. Bendito Yahshua, yo creo en ti, en que las maldiciones generacionales en mi vida han sido quebrantadas hasta la cuarta generación, y ninguna maldición generacional tocará mi vida y mi descendencia por tus grandes méritos en la estaca de ejecución. Padre Celestial, te doy gracias porque toda maldición generacional ha sido quebrantada en el nombre de Yahshua y nunca más volverá a operar en contra de mi vida y mi descendencia. Amén. Mediante esta oración enferma, creyendo, confiando y obedeciendo, creemos que toda maldición generacional en nuestras vidas
ha quedado quebrantada, no va a quedar, ha quedado quebrantada ya en el nombre de Yahshua. Por lo tanto, el hipocondríaco se ha ido también en nuestras vidas en el nombre de Yahshua. Pero viene perturbación espiritual. No hagamos caso, no escuchemos, no prestemos nuestros oídos a ninguna perturbación espiritual. Prestemos nuestros oídos a escuchar su palabra. Prestemos nuestros oídos a escuchar adoración para Él. Y lo más importante, prestemos nuestros oídos para escuchar su voz. En estos tiempos, hermanos, es cuando más necesidad tenemos de escuchar la voz de su Espíritu. No dar lugar, no ocuparnos ni preocuparnos por escuchar perturbaciones espirituales. Es tiempo de decir: no tengo tiempo de escuchar cosas negativas en contra de mi vida. Tengo la necesidad, tengo la ocupación de escuchar solamente la voz de mi Padre Celestial, para que traiga consuelo, para que traiga bienestar, para que traiga ánimo sobre mi vida. Es tiempo de escuchar su voz. No es tiempo de escuchar la voz del adversario. No es tiempo de escuchar, hermano, hermana, las perturbaciones espirituales. Es tiempo de que escuchemos la voz de Yahweh sobre cada uno de nosotros. Vamos a preparar, hermanos, por favor, nuestra copa, nuestro pan, y vamos a celebrar la apertura de este Shabbat. Si están acompañados de alguien, salúdenlo. Díganle: sonríe, que Yahweh te ama. Amén. Y díganle: Yahweh te quiere ver feliz. Díganle: porque en el cielo no entran los caras de limón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si ya tenemos listo, hermano, nuestro pan, nuestro jugo, vamos por favor a levantarlo y vamos a santificarlo. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos, que permites que la vid produzca su fruto. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos, que permites que la tierra produzca el pan. En el nombre de Yahshua. Amén. Lejaim. Por la vida. Por la vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que el Eterno les dé un Shabbat lleno de bendiciones, lleno de su presencia, y que nos permita escuchar su voz. Podemos participar. Ahora vamos a bendecir a nuestros hijos, hermanos, a nuestras hijas, obedeciendo a la palabra del Eterno. Y vamos a creer, a confiar, y vamos a obedecer que la bendición que demos sobre nuestros hijos, el Eterno la materializa, el Eterno la hace una realidad, creyendo que esa bendición es sobre sus vidas. Vamos a poner nuestras manos sobre nuestros hijos varones, hermanos, y vamos a bendecirles. Ustedes repiten conmigo: que Yahweh te haga como Efraín y Manasés. Que Yahweh te haga como Efraín y Manasés. Que Yahweh levante su trono, levante su rostro hacia ti, Que Yahweh levante su rostro hacia ti y en ti ponga de su paz. y en ti ponga de su paz. Que Yahweh levante su trono hacia ti Que Yahweh levante su trono hacia ti y en ti siempre ponga de su shalom. y en ti siempre ponga de su shalom. Amén. Amén. Padre, haz a los varones como Efraín y Manasés, en el nombre de Yahshua. Amén. Ahora las mujeres, hermanos, vamos a bendecir. Que Yahweh te haga como Sara,
Que Yahweh te haga como Sara, como Rebeca, como Rebeca, como Raquel como Raquel y como Lea. y como Lea. Que Yahweh levante su rostro hacia ti Que Yahweh levante su rostro hacia ti y en ti ponga de su paz. y en ti ponga de su paz. En el nombre de Yahshua. En el nombre de Yahshua. Amén. Ahora sí vamos a recibir la bendición conforme lo que dice Números capítulo 6, verso del 24 al 26. Ahí dice su palabra cómo debemos de ser bendecidos, o bien, cómo debemos de bendecir al pueblo del Dios. Así, hermanos, una vez más vamos a levantar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos. Mientras ponemos el canto de la bendición, vamos a recibir la bendición. Yevarejeja Yahweh Yisbereja, Yael Yahweh Panaeleja Vikuneja, Yisad Yahweh Panaeleja Viasheleja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ustedes y les muestre su favor, que Yahweh levante su rostro hacia ustedes y en ustedes ponga de su Shalom, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. השם וישמרך, יאר השם פניו אליך, יברכך, השם וישמרך, יאר השם פניו אליך, ויחונך. וישם לך שלום.
Padre, bendice a tu pueblo en este Shabbat. Abre los cielos, tu especial tesoro, mi Rey. Bendíceles de una manera especial a cada uno de ellos, Padre glorioso. Permite, Padre, que nuestra alma sea elevada al conocimiento de la verdad nos ponga en libertad. Padre, permite, mi Rey amado, que tu palabra, tu presencia, tu amor y tu santidad sean el refrigerio y el bálsamo para nuestras vidas. Y quitemos, Padre, de nuestro corazón la tristeza, la ansiedad, la depresión, y solamente, Padre, tu simjá, tu alegría, el regocijo en nuestra vida, Padre, esté en cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de Yahshua HaMashiach. Amén. Ya. Un ratito más, hermano, les voy a poner 4 retos, ¿sí? Vamos a hacer 4 retos desde este viernes, este Shabbat, al siguiente. Es decir, tenemos 7 días para cumplir los 4 retos. ¿De qué tratan estos retos? De ver la manera de ayudar a nuestro cuerpo a producir las hormonas de la felicidad, estas 3 que llevamos, mediante estos 4 retos. Una vez que cumplamos el objetivo de los retos, tengamos la seguridad de que estas hormonas que hemos visto se van a desarrollar y cambios tiene que haber en nuestras vidas en el nombre de Dios. Amén. Un ratito más les mando mediante una publicación de Facebook los 4 retos que vamos a tener y les voy a dar 3 recomendaciones por este Shabbat. 3 recomendaciones que podemos hacer para estar alegres y estar felices. Que el Eterno les bendiga y les guarde, hermanos, que haga su rostro resplandecer sobre ustedes y les muestre su favor. Que el Eterno permita que su shalom, que su paz, su amor, su santidad, su poder, su presencia, todo su poder esté sobre sus vidas en este Shabbat. Shabbat shalom para ustedes, hermanos. Reciban un saludo de toda mi familia. Si hay un alimento que tengan que compartir, compártanlo entre ustedes. Que el Eterno lo multiplique, que le dé el hambriento, al sediento, al prisionero y al carcelero, que sea santificado ese alimento y sea de bendición para sus vidas y siempre reine sobre sus vidas, sobre su hogar, la paz y la armonía. Que el Eterno les bendiga y les guarde, hermanos. Shabbat shalom para ustedes. El Eterno les bendiga. עומד לבד מול אלוקים, זורק ללא מילים את כל מה שבפנים, ליבי מולך הכל גלוי, קורא לך, זורק לך, הוא השמך, Pueden ver la luna y ahí vamos a ver dónde se nos da la indicación de que ya estamos en un Rosh Hodesh diferente. Mañana, si el Eterno lo permite, hablamos un poquito acerca del mes que vamos a entrar entre este atardecer y el atardecer de mañana. Pueden ver la luna, así como lo habla la Escritura en Génesis capítulo 1, que es una señal que marca los días, los años, las estaciones, las fiestas. Y una de las fiestas es el Rosh Hodesh, el inicio del mes hebreo. Rosh Hodesh todo para ustedes y Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga.